8 de agosto del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva de Alianza País y asambleísta nacional. Vamos a hablar sobre el mandato popular de lucha contra la corrupción. ¿Debe reducirse a conversaciones a puerta cerrada entre el presidente, el vicepresidente de Alianza País o debe ventilarse en un juicio político en el pleno de la Asamblea, donde Alianza País tiene mayoría? ¿Necesita la República un baño de transparencia? Lo vamos a conversar. También estará Carlos Falqués, asambleísta del Partido Social Cristiano y vicepresidente del partido. La indagación fiscal por peculado que incluye al vicepresidente de la República es una causa suficiente para iniciar el trámite de un juicio político. Este pedido de juicio no se ha presentado. Se espera buenamente la renuncia voluntaria del vicepresidente. Lo analizamos también. Y además, Jorge Gallardo, exministro de Economía. El presidente de la República ha informado que el endeudamiento público ha sido desmesurado y sobrepasó el límite que impone la ley. Ahora, corresponde una auditoría de la deuda, un plan de sostenibilidad fiscal como ordena la ley. Lo vamos a analizar. Bueno, en ausencia ya del contralor Carlos Pollitt, quien abandonó el país hace 2 meses, dictan arresto domiciliario y abren una instrucción fiscal por concusión en su contra. Según el fiscal, Pollitt perdonó más de 70 millones de dólares en glosas a Odebrecht a cambio de unos 6 millones de dólares y además habría recibido otros pagos por informes favorables. Y una nueva revelación: según la grabación que el delator que le hizo a Carlos Pollitt, el contralor sabía que iba a ganar el concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo anticipó. El excontralor Carlos Pollitt, quien salió del país a finales de mayo, enfrentó en ausencia a la audiencia de formulación de cargos en su contra por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht a cambio de favores. El fiscal general Carlos Vaca dijo que Pollitt desvaneció glosas impuestas a Odebrecht por más de 70 millones de dólares debido a incumplimientos en la hidroeléctrica San Francisco y que posteriormente aprobó informes para otras 5 obras que fueron adjudicadas a Odebrecht por el gobierno anterior. En total, Pollitt habría recibido por estos favores 10,1 millones de dólares. Se hicieron entregas a través de dinero en efectivo. Y se hicieron entregas también mediante transferencias a 2 compañías que el contralor Pollitt instruyó a la empresa Odebrecht. En la audiencia se transmitió el audio completo de la conversación entre Pollitt y el exdirectivo de Odebrecht, José Concienciado Santos. Fueron 38 minutos. Para el abogado de Pollitt no existen pruebas suficientes para inculparlo. Todo se ha sustentado en una grabación de voz cuya transcripción se encuentra agregado al proceso, pero no hay ningún peritaje de las voces y además en el contexto de la conversación no se habla de ningún acto de corrupción. En el audio, que según el delator se grabó en julio de 2016, se escucha a ambos hablar del concurso para contralor. Pese a que a esa fecha aún no se registraban las inscripciones para el concurso, Concienciado Santos se congratula de que Pollitt vaya a seguir en el cargo. Y Pollitt incluso afirma: voy a tener mucha oposición, muchas críticas cuando gane el concurso. En el audio completo que usted ha expuesto hoy, queda en evidencia que el doctor Pollitt ya sabía que iba a ser contralor incluso antes del concurso. ¿Eso puede derivarse en una investigación nueva? No creo que esa sea la interpretación. Lo que dice el audio completo que muchos de ustedes han escuchado y que está ya en la instrucción fiscal que a partir del día de hoy se ha abierto, es que él va a concursar y va a participar para contralor. Se abrió instrucción fiscal por concusión en contra de Pollitt y la decisión del juez fue dictar arresto domiciliario porque tiene 66 años de edad. Además ordenó la incautación de sus fondos y la prohibición de enajenar sus bienes. El presidente Lenín Moreno recibió un masivo apoyo de sus simpatizantes, quienes acudieron hasta Carondelet para acompañarlo durante la ceremonia del relevo de guardia. Y allí Moreno ratificó su decisión de combatir la corrupción y de continuar trabajando para que en el país se instale la lealtad, pero habló de la lealtad a la patria y a los intereses del pueblo. Este lunes, la Plaza Grande se llenó de personas que acudieron a la ceremonia de relevo de la Guardia Presidencial. Llegaron desde distintas provincias del país con carteles, banderas, pancartas que contenían mensajes de apoyo al presidente Lenín Moreno.
La masiva concurrencia de simpatizantes del mandatario ocurrió en medio de la tensión política que vive el país tras el retiro de las funciones al vicepresidente Jorge Glass por parte del presidente el pasado jueves. Moreno apareció al balcón del Palacio Presidencial mientras sus seguidores lo ovacionaron. Le esperaron sus ministros de Estado, algunos prefectos, gobernadores y alcaldes. Lógicamente, el vicepresidente Glass no asistió a la ceremonia. Luego el presidente se dirigió a la multitud, en donde ratificó su decisión de combatir a la corrupción. Yo no me amedrento, yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Nada ni nadie va a evitar que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos, no la lealtad de los que se encubren entre ellos, no, la lealtad con la patria, la lealtad con los sagrados intereses del Ecuador. Esa es la lealtad que queremos. Aclaró por qué le retiró las funciones al vicepresidente Jorge Glass. La semana pasada quité las funciones que había encargado al vicepresidente de la República por una carta grosera que nos envió. En ese marco, hizo un pedido a las autoridades de control. No permitamos, bajo ninguna circunstancia, que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. No vamos a permitir que la corrupción se enseñoree en el país. Las personas que llegaron a la Plaza de la Independencia respaldaron al presidente, quien durante su intervención les pidió: con el brazo en alto, todos juntos, levantemos el puño hacia lo alto y digamos no a la corrupción, no a la corrupción, no a la corrupción. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. La invocación del presidente Lenín Moreno a luchar contra la corrupción está fundamentada en el mandato popular de la segunda vuelta presidencial. Fue un mandato para ambos candidatos y Lenín Moreno ofreció una cirugía mayor que no puede ser disminuida a conversaciones a puerta cerrada en el poder fáctico de Alianza País. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Teníamos previsto empezar este espacio entrevistando a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, pero cerca de la medianoche la asistente de la asambleísta Rivadeneira nos comunicó que por razones de fuerza mayor no podría venir. Vamos a empezar hoy conversando con Carlos Fálquez Batallas, asambleísta, jefe del bloque del Partido Social Cristiano. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Buenos días a ustedes y buenos días, ecuatorianos. Buenos días. Empecemos directamente. Le pregunto cuál es la posición del bloque del Partido Social Cristiano sobre la situación del vicepresidente Glass y los casos de corrupción que se han conocido. ¿Ustedes se unen al pedido para solicitar la renuncia del vicepresidente o creen que más bien hay que insistir en un nuevo pedido de juicio político para que la Asamblea pues pueda fiscalizar? Nosotros en su momento, el bloque y el partido respaldó el juicio político al señor vicepresidente de la República. Lo hizo también el asambleísta social cristiano en el CAR, Luis Fernando Torres. De tal manera que esa postura no ha cambiado. Y tanto no ha cambiado después de las evidencias, después de todas las fotografías, videos, audios que se han presentado. Es indiscutible que la presencia del vicepresidente al Congreso para su juicio político se impone. Pero más allá de aquello, el señor fiscal tiene la obligación ineludible, después de haberse alimentado de todos estos argumentos jurídicos, de todas estas evidencias que lo siente el Ecuador, de iniciar también de pronto su acción para que aquella acción legal se presente a la Asamblea
y la Asamblea pueda dar un trámite inmediato, que es lo que requiere sin duda el Ecuador en este momento. Claro, con la distinción de que lo que le corresponde al fiscal y a la justicia es una cosa y lo que les corresponde a ustedes como legisladores es otra responsabilidad. Por eso es cuando usted dice, bueno, es imperante la presencia del vicepresidente, por ende, insistir en la posibilidad de un juicio político. ¿Eso sería para cuándo? ¿Y por qué le pregunto? Porque en el caso del Contralor, por ejemplo, la censura a Carlos Polid la hicieron cuando ya estaba en Miami, cuando ya había renunciado. Ahora, en lo que respecta a la justicia y la fiscalía, piden ayer, agosto 7, una prisión preventiva, un arresto domiciliario, cuando el Contralor salió del país en mayo 25, e incluso hablan de extradición cuando saben que Estados Unidos nunca procede con extradiciones en esos casos. Pero de todas maneras, es deber de la Asamblea fiscalizar para comprobar la inocencia o encontrar responsabilidad política a tiempo en el caso de un vicepresidente. Perdóneme, mire lo que está pasando en Perú. El señor expresidente Humala y su esposa están en prisión. Mire usted lo que está pasando en Brasil. Mire usted lo que ha pasado en Argentina. Lamentablemente en Venezuela es evidente, a quien aprovecho la oportunidad en esta situación para reiterar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, pero es necesario que el señor ministro fiscal tome las acciones inmediatas. Yo no sé qué espera. Todo lo que está pasando, perdóneme, ha llegado de fuera hacia acá, especialmente de Brasil. La investigación de aquí ha sido muy tenue, muy limitada. Y cuando ya es público y cuando ya sin duda conoce el Ecuador las circunstancias que rodean lamentablemente al vicepresidente. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque es el vicepresidente de este Ecuador y más que adentro hacia afuera la imagen del Ecuador está totalmente deteriorada. De tal forma que eso estimo y tengo entendido que lo hará lo antes posible para que la Asamblea tome las decisiones que sin duda alguna debe tomarla de manera inmediata por el bien del Ecuador. Claro, eso, insisto, en cuanto a las acciones que pueda tomar el fiscal luego en las solicitudes o el enjuiciamiento que requiere después la autorización de la Asamblea, ya vamos a hablar sobre eso, pero en cuanto a la necesidad de que proceda o insistir en un juicio político, ¿qué van a hacer ustedes? Me refiero como bancada, usted es jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, porque una cosa es esperar o pedidos de otras bancadas legislativas, apoyarlas, etcétera, y otra cosa es tener iniciativa, que por cierto es propia de cada fiscalizador, en temas que van apareciendo. Por ejemplo, ¿qué corresponde a la Asamblea, a los asambleístas, cuando ya hay una indagación fiscal por peculado en el caso de la entrega de los campos petroleros? Así es, hay uno en Sucumbíos que ha determinado irregularidades en la que está inmerso el señor vicepresidente. El Partido Social Cristiano ha tomado una decisión de ir a un proceso de fiscalización. Pero hay algo que quiero decirlo, perdóneme usted. Nosotros creemos que la actitud del presidente es conveniente. Hay una actitud positiva en el Ecuador. Esta apertura del diálogo del señor presidente con todos los sectores políticos es positiva, es favorable para el bien del Ecuador. Yo creo que hay algo mucho más importante y tengo entendido que el señor presidente ya lo ha mencionado. La reforma política se impone. El Consejo de Participación Ciudadana, por Dios, tiene que morir. En gran parte son ellos los responsables. En una concentración de poder que hubo en los 10 años del correísmo, es obvio que se han presentado en esta concentración de poder los resultados de una década que sin duda ha sido nefasta para la vida de los ecuatorianos. Sin duda ha sido uno de los gobiernos más corruptos de la vida republicana del Ecuador. Claro, y de ahí la importancia del Consejo de Participación Ciudadana, a la cual se le suma ahora la cereza de conocer que el Contralor ya le decía al delator de Odebrecht que iba a tener mucha oposición cuando gane, cuando todavía pues no se presentaba para el concurso, no estaba el concurso en marcha, pero hablando sobre el legislativo, el procedimiento en la Asamblea, recordemos que cuando la Asamblea no admitió o archivó más bien desde el CAL la solicitud de juicio político, lo hicieron partiendo de que no habían cumplido los requisitos, que en ese entonces pues había una indagación fiscal por asociación ilícita, pero estaba involucrado el tío del vicepresidente, no directamente el vicepresidente. Ese fue uno de los argumentos por las causales que determina el artículo 129 para proceder a un juicio político cuando se trata del presidente o del vicepresidente. Pero en este caso, ¿usted cree como legislador que ya habría los requisitos para proceder a un juicio? Yo creo que la actitud y la resolución que tomó el CAL en su momento fue totalmente equivocada. No tenía razón alguna para detener ese proceso
que tenía que ir a la Corte Constitucional. El CAL simplemente tenía que chequear la verificación de la firma, la cantidad de la firma, es decir, un procedimiento sencillamente administrativo. Pero qué lamentable que se pudo la sin razón hacia la razón, la fuerza del voto en el CAL, y eso determinó que lamentablemente el señor vicepresidente no vaya al pleno del Congreso para su respectivo enjuiciamiento político. Nosotros mantenemos una posición. Sí, el vicepresidente tiene derecho a decir su verdad, que la diga. Hubiera sido conveniente para el Ecuador en su momento. Sin embargo, yo creo que está en manos del fiscal hacer lo que tiene que hacer y no estar pensando qué es lo que está pensando, qué es lo que lo detiene. Haga lo que están haciendo en Perú, lo que han hecho en el Brasil, lo que están haciendo en Colombia. En este momento han responsabilizado al señor presidente Santos, al anterior candidato a la presidencia Zuluaga de Centro Democrático, es decir, vamos a ir hacia adelante. Lo que dice el presidente de la República, perfecto, pero también a la par vamos a una reforma constitucional en la parte política, que es un imperativo mucho más que antes en este momento que viene. Claro, y usted dice cuánto hubiera servido que el vicepresidente pueda comparecer ante la Asamblea. Todo sería para proceder a un juicio político que no necesariamente significa una censura, sino investigar, que ustedes puedan fiscalizar, pedir información, tomar una decisión. De hecho, la Asamblea podría no encontrar responsabilidades políticas del vicepresidente para un juicio y luego la justicia formular, Carlos, y encontrarlo culpable o viceversa. Pero por eso es que ustedes consideran que es importante que cada partido sea partícipe también de esa lucha anticorrupción, no estén esperando a que otras acciones van a tomar los distintos órganos de control. No. El Partido Social Cristiano tiene una posición muy clara. Lo ha dicho el bloque, lo decimos nosotros como parte de la directiva nacional, lo ha dicho Jaime Nebot, lo han dicho cada uno de sus representantes. El Partido Social Cristiano cree que el señor vicepresidente debe responderle al pueblo ecuatoriano lo antes posible. Y eso tiene que darse por el bien de la sanidad política de los ecuatorianos. El presidente Moreno hacía ayer un llamado clave a los órganos de control. Escuchemos algo de lo que decía. No permitamos bajo ninguna circunstancia que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. Se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos, no la lealtad de los que se encubren entre ellos, no, la lealtad con la patria. Y al pedir que no se detengan en investigar, parecería que les hace un llamado a todos los órganos correspondientes, a ustedes también como asambleístas, a que no se dejen amedrentar o que no se pongan a tapar unos con otros. Es un llamado directo. ¿Cuánto aporta en esta lucha por la transparencia, asambleísta, la posición del presidente? ¿En qué acciones se va a ver que esos llamados sean una lucha real luego ya contra la corrupción? Considero que la posición del presidente es válida. Considero que el Ecuador ha visto con beneplácito la actitud del presidente, no solamente de combatir o hacer una cirugía profunda a la corrupción. En eso yo creo que nadie está en contra, pero con todas las consideraciones que se merece el mandatario, también considero que es necesario liquidar el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí hay gente, hombres y mujeres ecuatorianos independientes, que pueden ocupar esas funciones. Mire usted, ahora se habla de nombrar el nuevo contralor. Perdóneme, ese camino está agotado. Eso no tiene razón de ser como la conformación del Consejo Electoral. Eso tampoco no tiene lectura. Yo creo que este es el momento que el presidente de la República, en la decisión que ha tomado, vaya a una consulta popular para consultarle a los ecuatorianos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que conviene. Tengo la seguridad que el pueblo ecuatoriano va a responder positivamente y va a ratificar eso que está en las encuestas, de cerca de un 70% de credibilidad en la actitud cívica, patriótica del presidente Moreno, que la participamos todos en ese diálogo con todos los sectores políticos. Perdóneme, no es parecería que determinados funcionarios o miembros de Alianza País
¿Cree que el proyecto político de Alianza País debe ser un proyecto político de Estado? Eso no tiene sentido. Ese proyecto político de Estado ha fracasado. Y no solamente que ha fracasado en la parte económica, ha fracasado en lo más importante, que es la moral. Ahora, el llamado a esta lucha contra corrupción, ahora que habla usted del partido, del movimiento oficialista, lo hizo también Alianza País en la lucha contra la corrupción, a favor de la transparencia, pero en función de eso, sus acciones reales se van a ver frente a los hechos que se vayan presentando. Por ejemplo, la Asamblea, que tiene mayoría oficialista, tiene entre sus deberes autorizar, y con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del presidente o del vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite, y lo solicite fundamentadamente, dice ese artículo. Es decir, en caso de que eso se llegue a dar, pasará también por la decisión de la Asamblea a ver si prosigue. Por supuesto, la 2/3 parte de los 22 votos. Ellos tienen los votos como para que, si acaso el vicepresidente demuestre que es inocente, lo haga. Pero hay una conciencia nacional que no es así, lamentablemente. Y nosotros, el Partido Social Cristiano, está claro en su posición. El combate a la corrupción frontal, definitivo y claro. Y cuando llegase como debe llegar, o sea por vía de juicio político o por decisión fiscal, que aspiramos que sea lo antes posible, el partido va a tomar la decisión que convenga a los intereses de los ecuatorianos. La opinión y la posición de Carlos Falqués Batalla, de asambleísta, jefe del bloque. Solamente algo que es importante. Sin justicia no hay república. Y ojalá que haya justicia para que exista república por el bien de los ecuatorianos. Muchas gracias. A usted por habernos acompañado en Contacto Directo. 7 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a una pausa. Al regresar con ustedes estará Jorge Gallardo, exministro de Economía. Vamos a hablar sobre la deuda pública. Excedió el techo legal. Hay la necesidad de una auditoría que marque también pautas de responsabilidad y sobre todo planificación para el cuatrienio 2017-2021. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La resistencia al cambio delata las falencias del sistema, lo dijo George González Moore, escritor colombiano. El presidente de la República, Lenín Moreno, respecto a la deuda pública, señaló lo siguiente. En resumen, este año apenas saldremos adelante. Y a partir del próximo necesitamos entre 8 y 10 mil millones de dólares anualmente solo para pagar la deuda que nos dejaron. No se actuó con responsabilidad y ahora tenemos que destinar casi lo mismo de los presupuestos de educación, salud, seguridad, defensa, juntos para pagar una deuda que, insisto, es heredada. ¿Qué es una deuda sin financiamiento? Una crisis, pues. Jorge Gallardo, ex ministro de Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gusto estar aquí. Estamos ante una nueva crisis de la deuda, como dice el presidente, como la que dejó Mahuat, como la que dejó antes la dictadura militar a Roldós. Estamos en una crisis de liquidez por el lado del sector público que afecta, en definitiva, los flujos que se necesitan para poder amortizar y honrar la deuda pública. Hay que tomar en consideración lo siguiente. 7 de los últimos 10 años, el resultado primario del presupuesto general del Estado ha sido negativo. ¿Qué significa esto? Significa que los ingresos, restándole los gastos, excluyendo el pago de los intereses de la deuda, tiene un saldo negativo. Es decir, que los ingresos no alcanzan ni siquiera para pagar los intereses de la deuda. Por consiguiente, en el financiamiento, el gobierno no solamente que tiene que encontrar recursos para poder pagar las amortizaciones de deuda, sino que además tiene que endeudarse para pagar los intereses de la deuda. Por eso es que el servicio de la deuda, en la proforma que acaba de presentar el señor presidente de la República, asciende a 9.200 millones de dólares para este año 2017, cantidad más o menos similar a la que el año pasado se dedicó al servicio de la deuda pública, que fueron alrededor de 9.300 millones de dólares. Esta situación es totalmente insostenible y por consiguiente hay un problema con la sobrecarga de la deuda que tenemos actualmente en el país.
más allá de aclares a destiempo entre miembros del gobierno, por la correcta presentación del país ante la comunidad internacional, a la que debe acudir en busca de financiamiento para reestructurar una deuda cara y a corto plazo. Corresponde efectuar una auditoría, debe ser esa auditoría cívica o política o de una firma internacional especializada. Mire, más que auditoría, yo creo que el país lo que necesita conocer es básicamente los términos del endeudamiento en los diferentes tramos. Me explico. Por ejemplo, en el tema de la venta anticipada de petróleo, no se conocen los términos de esas ventas de petróleo. Los plazos, las garantías, las tasas de interés, la cantidad de barriles de petróleo que están comprometidos, cuánto de eso compromete los ingresos del Estado en los próximos años. Por ese lado no tenemos información. Igualmente, con respecto a la colocación de bonos, solamente gracias a que la oferta de colocación de bonos tiene que inscribirse en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y a través de la Bolsa de Valores uno puede acceder a la información, hemos tenido información de los términos en que se emite la deuda, los plazos, las tasas de interés e información adicional sobre los flujos de los años venideros que se necesitan para poder servir la deuda pública. Y verdaderamente las cifras son alarmantes. Hay un problema de deuda, se necesita definitivamente una reestructuración, pero en la situación actual eso no es posible. Pero también hay una cosa, tipo de acciones. Siempre estamos hablando de números y toda persona tiene su credibilidad, pero no existe una determinación final o objetiva de todas esas circunstancias. Hasta el momento se sabe algo, pero no se sabe todo, usted lo acaba de decir. Entonces, por eso la auditoría, además, así lo ordena la Constitución. Entonces, el objetivo de la auditoría debería ser de propósito múltiple para establecer también responsabilidades de acuerdo a lo que señala la ley y la Constitución y disponer una base cierta para la reestructuración, porque si no, ¿cómo se puede planificar una reestructuración? Mire, el artículo 290 de la Constitución dice claramente que solamente se puede adquirir deuda para financiar programas o proyectos de infraestructura o aquellos que tengan flujo para poder pagar las deudas. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo los presupuestos ya liquidados del sector público, que con un déficit primario no solamente se está contratando deuda para financiar proyectos de infraestructura, sino que se está contratando deuda para servir la deuda anterior. Es decir, estamos en una bicicleta financiera como en la década de los 80, por la cual se contrata más deuda para pagar deuda anterior en términos más onerosos y en plazos menos adecuados, lo que en definitiva hace que esto sea una bola de nieve que cada año va incrementándose. Por ejemplo, Alfredo, una familia con un presupuesto familiar de $650 al mes quiere gastar 1.000, pero tiene 650. Entonces tiene que endeudarse en 350 mensuales para poder cubrir los $1.000 que ha presupuestado. Eso es lo que está pasando en la proforma del 2017. Solamente el 64% de los ingresos son ingresos genuinos. El 36% de la proforma está financiada por deuda y por otros mecanismos de financiamiento. Por lo tanto, eso va agravando los términos de la deuda porque de acuerdo a los cálculos de la proforma, esa proforma lo que nos dice es que la deuda al fin del año se va a incrementar el stock en $4.000 millones más. Pero resulta que el sistema de Alianza País, el modelo correísta, en la Constitución y en las leyes establece algunas cosas que no están bien, pero sin embargo también prevé lo que corresponde hacer en situaciones como esta. Por ejemplo, el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas ordena que cuando se alcance el límite del endeudamiento se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. O sea, un plan de esta naturaleza se ha presentado ya con la proforma junto al plan cuatrienal, que es la obligación del presidente según la Constitución.
No, pues Alfredo, no se ha presentado por una razón muy simple, porque el ministro de Finanzas declara que deberse entre el sector público es como deberle a la esposa, y eso no es así. Si nosotros sumamos la deuda interna con la deuda externa, hemos pasado ya del 40%, y por consiguiente debería haberse presentado a la Asamblea un plan de fortalecimiento fiscal para llevar la deuda a límites que sean sostenibles con el manejo financiero del Estado. Por lo tanto, otra de las cosas novedosas que se implementaron en el gobierno anterior es que la deuda en certificados de tesorería, que son papeles emitidos por el Ministerio de Finanzas a un plazo entre 1 año y menos de 1 año, tampoco se contabiliza como deuda. Y se tiene información de que esa deuda fluctúa entre 2.500 y 3.200 millones de dólares, no se tiene la cifra exacta. Y por lo tanto, en la transparentación de las cuentas fiscales se debe de conocer a ciencia cierta cuántos certificados de tesorería están colocados y quiénes han adquirido esos certificados de tesorería. Eso es sumamente importante para consolidar la deuda pública integral del país. Por eso es que es sumamente importante la auditoría, debe ser una firma especializada, porque ya se está hablando, por ejemplo, de ciertas medidas, se las insinúa como globo de ensayo. Por ejemplo, un plan de este tipo debe contener nuevas restricciones al comercio exterior, como sobre tasas arancelarias, sobre el techo de la OMC, como hizo el presidente Correa, mantener o incrementar el impuesto a la salida de divisas y más obstáculos técnicos al comercio para presentar mejor el balance. ¿Es eso correcto? Sí, pero yo lo que estoy viendo es de que la situación como se presenta en la proforma del 2017 arrastra la crisis de los últimos años, en la cual lo que estamos viendo es que se necesita financiamiento por 11.600 millones este año para cubrir el hueco, que solamente el 64% de los ingresos son ingresos reales, lo demás es endeudamiento. Y tenemos un resultado primario de más de 2.000 millones negativos, un déficit global de más de 4.000 millones de dólares. Ya, pero ¿cuál es lo grave? País... ¿Cuál es lo grave de esto? Porque ante ese déficit fiscal que ha venido demandando financiamiento equivalente al 7% del PIB más o menos, eso también tomó los ahorros del sector privado. Entonces, eso es algo que si se lo va a seguir haciendo, ¿qué efectos tendrá sobre la economía? Porque más bien lo que se recomienda y de lo que se habla ahora es justamente de devolverle la liquidez al sector privado para que pueda haber productividad y empleo. A ver, el 7% del Producto Interno Bruto es el déficit global del sector público no financiero del año pasado. Las necesidades de financiamiento pasan el 11% del Producto Interno Bruto. En este año 2017, en la proforma se habla de 11.600 millones de dólares de financiamiento para poder pasar el año. Por consiguiente, la situación no hay que mirarla solamente por el lado del déficit global, sino por el lado del financiamiento que se necesita para cubrir las amortizaciones, el pago de los intereses, que no hay recursos para pagar los intereses, y otro tipo de pagos que se deben de hacer con ingresos que no alcanzan. Por lo tanto, el problema está por ese lado. Nosotros los ecuatorianos queremos saber un programa que nos diga cuál va a ser el resultado primario de los próximos años, que a su vez nos garantice una sostenibilidad del endeudamiento público para reducirlo a niveles manejables en los próximos años. Y eso es lo que se debe justamente hacer de acuerdo con la Constitución, y el presidente Moreno tiene 4 años, tiene un cuatrienio por delante, es decir, tiene el periodo suficiente para planificar, o no está urgido por una campaña electoral como su predecesor, ni por una despedida suntuosa como la que se hizo. ¿Es entonces obligación del gobierno hacer esta presentación? Definitivamente, yo creo que se ha dado un paso importante en el sentido de decirle al país que se va a transparentar ya el tema de la información de las finanzas públicas. Ojalá se haga lo más pronto posible para que se tenga información de primera mano, y no, los analistas contribuirán con el gobierno no para decirle lo que está mal, ya sabemos lo que está mal,
sino se contribuirá para decirle, bueno, mira, estas son las alternativas que tiene el país para retomar una senda de crecimiento que sea autofinanciable en el futuro. Jorge Gallardo, gracias por su participación en Contacto Directo. Pausa. Gracias. Y volvemos. Y en su informe de los lunes, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció drásticos recortes para cumplir con su objetivo de hacer realidad la austeridad fiscal. A continuación le vamos a presentar un resumen de las medidas que serían tomadas. La situación económica requiere de medidas de austeridad, sí, pero que no afecten a los más pobres de la patria. Lo dije ya y lo mantengo ahora. Por ello he tomado las siguientes decisiones. He dispuesto poner a la venta uno de los 2 aviones que usa la presidencia para el desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de Inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. Nuestro gobierno, con seriedad y responsabilidad, cumplirá con todas sus propuestas y con todas sus obligaciones internas y externas, en los términos que habían sido acordados. He instruido al ministro de Economía y Finanzas que transmita con absoluta claridad a todos quienes han invertido en Ecuador, a todos los que han confiado en nuestro país, que sus derechos siempre serán respetados y que nuestra palabra siempre será honrada. Y con eso llegamos al final de esta emisión de Contacto Directo, como siempre a ustedes. Gracias por su sintonía. Alfredo, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.